Si escuchamos hablar de la expropiación petrolera, no es extraño que pensemos en el gobierno de Lázaro Cárdenas durante 1938, sobre todo porque es uno de los hechos más destacados del llamado sexenio cardenista. Si buscamos un leve antecedente, seguramente nos toparemos con la Constitución de 1917 y su artículo 27, mismo que poco a poco perdió peso durante la presidencia de Álvaro Obregón a principios de los años 20. Sin embargo, existe otro antecedente, un primer intento de expropiación petrolera durante el año de 1913. Se trató de una propuesta surgida del gobierno de Victoriano Huerta y de la que se habla poco, debido a la controversia que envuelve a dicho mandatario. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta el primer intento de expropiación petrolera durante el huertismo. Si hablamos de Victoriano Huerta, sobre todo de sus últimos años, no es complicado mencionar que llegó al gobierno luego de un golpe de Estado contra la presidencia legítima de Francisco I. Madero. Lo mismo podemos decir que Huerta fue un traidor y ya como presidente incluso le dio la espalda a varios de los que le habían brindado apoyo, siendo el caso de Félix Díaz uno de los más destacados. De igual manera, no es extraño hablar sobre que muchos antiguos maderistas y opositores a su gobierno desaparecieron, siendo Belisario Domínguez un claro ejemplo de cómo el nuevo gobierno era implacable. Lo más curioso es que durante los primeros meses de presidencia sucedió que un diputado chiapaneco llamado Querido Moeno dio a conocer una interesante propuesta para que el petróleo dejara de ser manipulado por extranjeros. De Querido Moeno sabemos que nació durante el año de 1873, se dedicó al estudio y siendo jurista se convirtió en un gran opositor al gobierno de Porfirio Díaz. Durante algún tiempo simpatizó y ofreció su apoyo a Francisco I. Madero, de quien pronto se desencantó y a quien comenzó a atacar constantemente. Ya como diputado, asistió a la vergonzosa asamblea donde se presentó la abdicación del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, lo mismo que la toma de protesta de Victoriano Huerta. Moeno se percató de que no había pasado un mes cuando el nuevo gobierno del que formaba parte se encontraba en un gran periodo de inestabilidad debido a los levantamientos armados en el norte del país, lo mismo que por la incontenible lucha zapatista en el sur. Lo peor del asunto fue que Estados Unidos, siendo abanderado por el presidente Wilson, no dejaba de tachar al gobierno de Huerta de ilegítimo, lo cual importaba poco. Sin embargo, sucedía que Estados Unidos era también un gran proveedor de insumos militares, sin olvidar que el gobierno mexicano se encontraba imposibilitado para solicitar algún préstamo al país vecino. De manera que el 29 de septiembre de 1913 sucedió que Querido Moeno le presentó al Congreso una propuesta en la que sugería que los yacimientos de petróleo se declararían como una propiedad de la nación, mientras que la explotación del mismo se declararía de utilidad pública. Del mismo modo, el Ejecutivo Federal se ocuparía de la administración del petróleo, lo que se consideraba en dicha propuesta como un bien nacional. La iniciativa tenía varias intenciones, siendo una de ellas el llamar la atención del gobierno estadounidense, mismo que vería comprometidos sus intereses en México y posiblemente, ante la presión, finalmente aceptarían al gobierno huertista como legal y le brindarían su apoyo frente a la naciente lucha contra sus opositores. Victoriano Huerta manifestó su apoyo a la propuesta. No solo Estados Unidos, sino que incluso Gran Bretaña y Alemania centraron su atención en México. La presión debía continuar. Sin pensarlo dos veces, el presidente Huerta decidió aplicar elevados impuestos a la extracción petrolera de distintos particulares.
No pasó mucho para que el gobierno estadounidense se preocupara, sobre todo porque la nacionalización del petróleo abría las posibilidades de que México iniciara tratos comerciales con otros gobiernos, sobre todo en una época donde un conflicto internacional entre naciones europeas ya se encontraba a la vuelta de la esquina. De hecho, surgió la iniciativa de instaurar una compañía México-alemana que se encargaría de la extracción y el manejo de dicho insumo. Sin embargo, dicha iniciativa no trascendió más allá de los supuestos, solo dejó en claro los grandes intereses que Estados Unidos tenía en la nación mexicana. Lo anterior se debe a que el gobierno huertista entró en una gran etapa de inestabilidad debido a factores como la disolución del Congreso y las grandes crisis ocasionadas por la lucha de los opositores, sin olvidar otro hecho como la ocupación de Veracruz por parte de las tropas estadounidenses. Finalmente, la presidencia de Victoriano Huerta se desmoronaría y esa, junto a otras propuestas, serían olvidadas. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.